todas las iglesias de La Rioja y Navarra estamos hablando de lo mismo, mis hermanos. Vamos a hablar bajo el tema familias fuertes en Cristo. Hablar de la familia no es fácil, no es fácil. Primero que todo por los tiempos que corren. Son tiempos difíciles, son tiempos en los que el concepto de familia ha venido cambiando, por lo menos en la sociedad. Nosotros, que entendemos que ha sido Dios quien instituyó la familia, entendemos que esto no cambia con el tiempo, ¿no? Entendemos que la familia como tal, que Dios instituyó, no cambia en función ni del país, ni de la cultura, ni del partido político que gobierne. Y cuando meditaba yo en esto, pues estuve indagando un poco en las costumbres orientales sobre el concepto de familia y del matrimonio. Y es curioso, creo que todos conocemos, ¿no?, cómo antes en Oriente, lo que conocemos todos pues como Israel, Palestina, incluso Egipto, Arabia Saudí, que fue donde se empezó la civilización, las costumbres eran que los padres escogían la pareja de sus hijos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque se nos hace extraño, ¿no?, que sea el padre el que escoja la pareja para los hijos. Y por ejemplo vemos cómo en la Biblia tenemos historias muy interesantes, ¿no? La de Jacob, quizás, ¿no?, la de Sansón, hombres que empezaron de cierta manera mal y acabaron mal, ¿no? También, por ejemplo, era costumbre en los tiempos de antes que el hombre entregase un dote a la familia de la esposa, ¿no? Eso a día de hoy también es impensable, ¿no?, que tengamos que darle a alguien algo por el cariño de alguien. Y vemos, por ejemplo, conocemos todos la historia, ¿no?, de Rebeca, de Raquel, de Jacob, aquellos antigüedad, ¿no?, como por ejemplo el pobre Jacob trabajó 7 años para pagar el dote de su esposa y le han hecho el lío y tuvo que trabajar otros 7, ¿no? Y yo cuando meditaba en esto, decía, esto es impensable a día de hoy. Claro, es evidente, ¿no? No podemos aplicarlo, no puedo yo escoger el esposo para mí. Pero nosotros como cristianos tenemos que saber extraer los principios de las historias bíblicas que no son de aplicación. Y si bien es cierto, yo como padre no puedo escoger la pareja de mi hija, ni mis padres me escogieron mi pareja, lo que sí entiendo yo a través de la Biblia es que el que escucha consejo le va bien. Es decir, antes los padres tenían esa prerrogativa cultural, que no bíblica, cultural, de escoger, pero lo que sí he visto yo a través de la Biblia, los proverbios nos hablan de dejarse aconsejar, ¿no?, es que los padres, cuando aconsejan a un hijo y este hijo no les escucha, no voy a decir que siempre, pero casi siempre les va mal. Conozco casos, ¿no?, que no puedo nombrar, que la hija está enamorada, el hijo está enamorado, están encantados de la vida. Los padres le dicen, mira, hijo mío, esta mujer no te conviene, yo he visto esto en esta mujer, he visto esto otro. ¿Y qué hacen a veces los hijos? No escuchan. Ojo, y no digo que siempre, pero es muy posible que eso acabe mal, ¿no? Entonces, quería yo hacer esta introducción porque hay costumbres de Oriente que no podemos extrapolarlas, pero ojo, el principio de sometimiento, de escuchar consejo, de observar, es importante. ¿Y por qué quise yo hacer esta introducción? Porque la familia no es un invento nuevo, la familia no es un invento ni siquiera de Occidente. El matrimonio no es una institución que el Boletín Oficial del Estado instauró. La familia es una institución que Dios mismo desde el huerto del Edén implantó. Y cuando yo estaba pensando y pidiéndole a Dios que de qué hablaba hoy, ¿no?, familias fuertes en Cristo, mis hermanos, aunque hay pasajes muy conocidos, ¿no?, que quizás lo hemos leído y hemos indagado, ante cuestiones tan trascendentales como la familia, como el hogar, como el matrimonio, no tenemos, otra misión que ir a los orígenes de esto para examinar, para desmenuzar lo que Dios quiere que sepamos. Y en este caso, me preguntaba yo, ¿cómo
¿cómo hago yo que mi familia sea fuerte en Cristo? ¿Cómo construimos una familia fuerte? Y la respuesta es sencilla. Una familia será fuerte en Cristo cuando esa familia sea conforme al modelo que Dios estableció. No hay más. Luego tenemos matices, quizás podemos profundizar, pero mi familia y su familia será fuerte en Cristo cuando sea conforme a lo que Dios estableció. Porque los cristianos tenemos la fea costumbre de hablar de la Biblia. Digo fea entre comillas. Todo está en la Biblia, ¿no? ¿Cómo debemos comportarnos con las autoridades? La Biblia lo indica. ¿Cómo debo comportarme con mi esposa? La Biblia lo dice, ¿no? ¿Cómo debo comportarme yo con mis hijos? La Biblia lo dice. ¿Cómo debo comportarme con mis hermanos? La Biblia lo dice. Lo que esté por fuera de la Biblia ya es nuestra opinión, que a veces puede encajar con la Biblia y a veces no. Amén. Entonces, una vez quizás estemos todos de acuerdo, espero que sí, que mi familia será fuerte en Cristo cuando sea la familia que Dios estableció. Vamos a ver qué familia fue la que Dios estableció. Este pasaje que hemos leído, muy conocido por todos, ¿no? Es muy profundo y ha sido objeto de debate, ¿no? Si lo de la costilla fue literal, si no, es un debate muy amplio, ¿no? Algunos dicen que es una metáfora, algunos otros dicen no, fue literal. Y aunque yo tengo mi opinión personal, ¿no?, de que la Biblia es clara, al margen del debate vamos a quedarnos con la esencia. Y la esencia de esto, mis hermanos, está en ese versículo del capítulo 2, versículo 24, que todos conocemos, y ese versículo vamos a desmenuzarlo un poco para, a partir del análisis de ese versículo, sacar cuál es el modelo que Dios establece de familia, y que el Señor nos hable tanto a los que no se han casado como a los que ya. Porque los que no se han casado, les aconsejo, pues que nos dejemos guiar por Dios para tener una familia conforme al modelo de Dios, y los que ya somos casados, alineemos nuestra familia a ese modelo que Dios nos dio. Fijaros que casualmente este versículo 4 divide la idea en comas. Por tanto, coma, dejará el hombre a su padre y a su madre, coma, y se unirá a su mujer, coma, y serán una sola carne. La primera parte, que es importante, en la que yo entiendo que es el punto de análisis de este texto, es que dice, dejará el hombre. Aquí vemos un verbo y un sustantivo. El hombre dejará. Fijaros que dejará habla lo que es, claro, de dejar algo atrás, ¿no? Antes, el modelo de Dios es que aquel adolescente joven que se crió con un padre, con una madre, madura, crece y quiere rehacer su vida con alguien o hacer su vida con alguien, debe dejar esa familia anterior. Pero esta palabra dejar suena muy fuerte, ¿no? Y se usa mal. Muchas veces se usa para que aquellos cristianos súper consagrados, súper ortodoxos, se casan y se olvidan de sus padres. Y pasa mucho. En la sociedad en la que estamos, es muy común que el abuelo creció y los padres y los hijos se desentiendan de ese señor. No vengo desde aquí a criticar, pero sí vengo a decir que nos hemos olvidado de ese honra a tu padre y a tu madre, que no está en contra de dejarlos. Cuando la Biblia dice que dejará, quiere decir que su nueva prioridad va a ser su esposa, pero sus padres siguen siendo sus padres. No voy a criticar yo que a un padre, a una madre se les meta en una residencia. Bueno, es un lugar en que los cuidan, ¿no? Yo si pudiese, que puede que algún día no lo haga, pero los padres están mejor con uno, como antes, ¿no? Pero bueno, es un sitio en el que socialmente está muy bien, pero lo que no está bien es que los abandonemos. Lo que no está bien es que teniendo tiempo para ir a verlos no los veamos. Lo que no es correcto, a la luz de la Biblia, es que ellos estando enfermos no los visitemos. Ahí como cristianos tenemos que entender que dejará no es cuestión de se olvidará. La persona, el hombre, la mujer que se casa, su prioridad es su hogar, pero sigue siendo hijo. Ojo al dato, ¿no? Entonces ese dejará habla de un cambio de prioridades, pero no puede estar relacionado con abandonar a nuestra familia. Amén. Cuando dice el hombre dejará a su padre y a su madre, es muy claro en que
su hogar está, o sea, su hogar central está por delante, porque luego tiene una familia extensa, ¿no? Que son sus tíos, sus abuelos, que también hacen parte. Y esto, aunque quizás todos asentimos con la cabeza, ¿no? Y todos entendemos que sí, que amén, que es verdad, hay que hacer hincapié porque hay familias en las que el marido atiende más al consejo de su cuñado o de su madre que a la opinión de su esposa. Pasa en la vida, pasa en las películas y pasa en las series, ¿no? Y la Biblia nos manda a que la prioridad debe ser lo que diga mi esposa. Y para su esposa la prioridad debe ser lo que diga su esposo. ¿Por qué? Porque ellos son una unión. Los demás son familias, son de bendición, le apoyan, estamos para apoyarnos, pero la prioridad bíblica, y es lo que les pongo hoy, es mi esposo y es mi esposa. Amén, no nos olvidemos de esto, porque a veces en el devenir de la vida tendemos a darle prioridad pues, a cosas que no. ¿Cuánta gente le hace más caso o más consejo al consejo de sus amigotes que al de su esposa, ¿no? Es muy común a veces que lo que escuchamos de fuera como que nos suena más, ¿no? Que lo que escuchamos en el comedor de la casa. Entonces tengamos presente que ese dejará es abandonar algo para tener una prioridad más importante. Dejará el hombre. A mí, esta palabra hombre me habla de madurez. Hay culturas en las que las chicas y los chicos se casan muy jóvenes, ¿no? De hecho, no estoy muy seguro, pero quizás en España creo que emancipándose con 16 años es posible casarse, creo. Hay sociedades en las que a las niñas las casan con 13, 14 años una vez han tenido la regla, ¿no? Esto es alarmante. Y fijaros que la Biblia nos habla de que ya ese paso de matrimonio, ese paso de hogar, requiere una madurez previa. ¿Y por qué? Porque es un paso importantísimo que luego veremos más adelante. Y los que conocemos de Dios entendemos que es hasta que la muerte nos separe. De ahí que debe ser una decisión tomada con madurez, meditándolo, pensándolo, ¿no? Yo lo veo de esta manera. Si es una decisión para compartir con tu esposa, con tu esposo, el resto de tu vida, que ese resto de tu vida puede ser décadas y décadas y décadas, entiendo, por lógica y a través de la palabra, que cuanto más lo piense, más lo examine, más lo medite, será una decisión más acertada. De ahí que dejará el hombre, en este caso, entiendo que el hombre y la mujer también debe ser una mujer madura, sensata, que entienda por qué se va a casar, con quién se va a casar, por qué se va a casar. Amén. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Fijaros que si viene siendo hablamos del matrimonio, fíjate que nos habla de un matrimonio que, o sea, de una unión anterior. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Esta parte es quizás obvia, ¿no? La naturaleza misma, no es la opinión nuestra, la naturaleza nos enseña que procrear solo es posible a través de un hombre y una mujer. Hoy en día hay científicos que están haciendo ensayos muy locos, la sociedad se une como quiere, pero la Biblia y la naturaleza, en mi opinión, nos enseña cuál es el modelo de Dios, que la unión, el hogar, es formado por un hombre y una mujer. Amén. Esto suena obvio decirlo, pero en los tiempos que corren puede que algún día nos manden callar por decirlo, pero mientras podamos lo diremos porque así lo dice la palabra de Dios. Ese hombre que ha dejado a su padre y a su madre, dice que se unirá a su mujer, se unirá. Así como los que estudiamos el Nuevo Testamento, entendemos que el idioma en el que se escribió fue el griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Fijaron que esa palabra, se unirá, es el mismo verbo que se usa allí en Deuteronomio 10:20. Y dice en Deuteronomio 10:20, al Señor tu Dios temerás, y a Él servirás, y a Él seguirás. O sea, el verbo de se unirá también se puede traducir como seguir. Y esto es importante, y se unirá, y seguirá, porque nosotros entendemos que el matrimonio es para toda la vida. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Y no porque seamos retrógrados, que es como nos tildan. Tampoco porque sea una opinión que tenemos, no.
sino porque cuando tú, espero que guiado por Dios, has decidido hacer un pacto con alguien, ese pacto es profundo. Es decir, nosotros hemos visto casos de gente que se casa por casarse. Yo he visto casos de gente que se casa porque quería una fiesta de boda. Porque socialmente ya hemos entendido que la gente se casa, hay gente que se ha casado 4 o 5 veces, es real, ¿no? Pero nosotros entendemos que el matrimonio es un proceso. O sea, si tú esperas encajar al 100% con alguien en tu vida, vas a casarse 50.000 veces y nunca vas a encajar al 100% con alguien, que es lo que le pasa a la gente. Hoy en día, creo que no es ningún misterio para ustedes que la sociedad es muy de consumir y usar, y lo hacemos en todos los aspectos de nuestra vida, móviles, alimentación, moda, ¿no? Consumimos y usamos. Y por desgracia las relaciones interpersonales y amorosas no difieren de esto. Buscamos una persona para que satisfaga nuestros deseos, nos enamoramos, nos queremos, pero entendemos que al primer problema buscamos otra persona, y al primer problema buscamos otra persona. Y no digo que esto sea una salvajada porque humanamente, bueno, pero es que la Biblia nos enseña que es que somos humanos, y el matrimonio es una construcción. Los que estamos casados aquí mentimos y decimos que nos llevamos perfectamente, que coincidimos en todo y que nunca discutimos. Mentira cochina, como digo yo en casa. El matrimonio es de batallar, es de pelear, pero el matrimonio es de construir, de pulir, de arreglar, de charlar, ¿no? De dejar que Dios nos moldee. ¿Por qué? Porque si seguimos la corriente de este mundo seremos infelices, porque nunca va a haber nadie que nos llene al 100%, jamás. Abraham y Sara seguro que tenían sus diferencias, seguro. Es más, José y María tuvieron diferencias, seguro. Todos los matrimonios de la Biblia tuvieron diferencias, pero ¿qué pasa? Era más fuerte el compromiso interno. Oye, yo con esta mujer he hecho un pacto ante Dios, vamos a pelear juntos, vamos a batallar juntos, vamos a aprender juntos, y eso es lo que Dios respalda. Por más que se ore antes del matrimonio, por más de que se ayune, por más de que se haga vigilia, Dios no te va a dar una mujer perfecta, imposible. Y además, Dios no te va a dar una mujer perfecta porque tú tampoco eres un hombre perfecto, y viceversa, que nos pasa a todos. Yo cuando hablo pues con mis cuñados, con mis contactos, con mis amigos sobre matrimonio, todos queremos a alguien perfecto, y es normal. Pero ¿y tú eres perfecto? Claro, porque si tú pides perfección, pues ofrecerás un poco lo que tengas, ¿no? Entonces, mis hermanos, esta palabra seguir es profunda. Habla de que a donde vaya esa persona yo iré, y donde yo vaya esa persona irá conmigo. El viernes vi en El País un reportaje que me pareció curioso, y bueno, y a la luz de la Biblia puedo decir que no es correcto. Era el de una pareja que decía que se querían, que se amaban, pero que cada quien vivía en su casa. Ojo, pero eran pareja, estaban casados. Y bueno, pues el típico reportaje actual, ¿no? Que son muy modernos, que se aman, que se quieren, pero sí cada cual en su casa. Y yo meditaba, yo decía, es decir, ¿para qué te casas tú con alguien si no es para compartir tu vida con él? Y no digo compartir en el sentido de que esté aquí pegado las 24 horas, no. Pero el matrimonio es ese pacto entre personas que dicen, bueno, usted y yo vamos a estar juntos a muerte, como se dice aquí en España, y seguimos para adelante, ¿no? Pero como la sociedad ha venido tergiversando esto y le ha dado 30.000 vueltas, pues también ahora está de moda, con tantas ideas, pues que se pueden casar, pero él en su casa y yo en la mía. Y luego veremos más adelante el por qué esto no es correcto. Entonces, fijaros que cuando tú te casas, tú te unes, tú sigues a esa persona, y esa persona te sigue. Fijaros que sigue la escritura, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta parte también podríamos leerla así: por tanto dejará la mujer a su padre y a su madre, y se unirá a su hombre, y serán una sola carne. Esta última parte
es la más profunda. Y serán una sola carne. Todos lo hemos leído muchas veces, ¿no? Incluso ni yo mismo creo entenderla con toda su dimensión. ¿Cómo así que serán una sola carne? Esta parte es muy compleja. Y es tan compleja que dice Pablo que es un misterio, lo veremos un poquito más adelante. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que cuando yo me uno en matrimonio a una mujer, o una mujer se une en matrimonio a un hombre, serán una sola carne, es porque si antes era Pepito Pérez, con sus planes, con sus metas, con sus sueños por este lado, y aquí era doña Pepita Pérez, con sus metas, con sus ilusiones, por este lado, el matrimonio lo que hace es fusionar, y eso al día de hoy cuesta. O sea, esta idea que sabemos que de siglos viene atrás, ¿no? Y la gente se casaba, se ha deteriorado. No soy yo quien quizás para decir que la ley lo hace mal, pero lo hace mal. Pero por ejemplo, hoy en día ya es muy común que la gente se casa con separación de bienes. Es decir, tú te comprometes con alguien de por vida, pero ya antes de casarte hay desconfianza, ¿no? Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Esto va en contra del modelo de Dios, porque la expresión de que serán una sola carne no está ahí por casualidad. Es que si tú te unes con alguien, lo de los dos es de los dos. Pero claro, este modelo de Dios que ustedes y yo conocemos está viciado ¿por qué? Por el egoísmo. Si tú ya te casas pensando en que yo gano más y el otro gana menos, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Si tú ya estás pensando, es que mis padres me han dejado más herencia y ella no tiene ni dónde caerse muerta, yo se los digo con respeto, pero al otro día, entonces no se case, porque casarse es que esos dos sean uno. ¡Pah! Yo a veces cuando pienso en fusión, pues yo pienso en los metales, ¿no? Que los derrites, eran dos barras de hierro, y las derrites y son una sola. Claro, a nivel social, esa unión pues ya es como el velcro, que se pega, ¿no? Y se despega. Se pega y se despega, pero en este ejemplo visual, el matrimonio es eso, dos elementos metálicos que se unen, y una vez están unidos, no debería diferenciarse qué es de cada quien, porque son una sola carne. Y no quiero decir que nos enfoquemos solo en el dinero, que también es parte, con las metas, con las ilusiones, ¿no? Antes del matrimonio requiere mucha comunicación. Claro, porque si uno quiere ser un viajero hippie, que lo veo loable, que va mes tras mes viajando por el mundo, y el otro es más de tener su tranquilidad, su sitio, su lugar, en teoría no deberían casarse, porque no van a ser una sola carne. Uno va a estar en la casa deseando viajar y queriendo irse, y el otro va a ver que no está como, es decir, todos, el dinero, sueños, metas, proyectos, visión del mundo debería estar encajada, porque si no van a haber problemas. De ahí que la Biblia nos enseñe que no nos unamos en yugo desigual. Cuando la Biblia habla de que somos una sola carne, y a veces los cristianos entendemos el divorcio como una motosierra, ¿no? Que coge un cuerpo y lo trocea en dos. Mis hermanos, los que están casados, los que estamos casados, no perdamos de vista que nuestras metas, las ilusiones, los planes de trabajo, los planes de familia, las inversiones familiares deben ser producto del matrimonio. Y esto lo digo con respeto, pero es así. O sea, no puede uno de los dos estar planeando, hablo de cosas de calado, no digo que tenga que pedir permiso para comprar el pan, pero no puede estar pensando, haciendo planes por su cuenta, sin comentar con el otro. ¿Y por qué? No porque me parezca normal, porque la Biblia dice que son una sola carne, y una sola carne es que se sepa todo lo relevante, ¿no? Y esto en la sociedad en la que vivimos choca. Es muy común pues que se vayan cada quien de vacaciones por su lado, que hagan sus planes por su lado. Ojo, y no digo que siempre tengas que ir con tu esposa, no, pero me refiero a la tendencia social a la de que cada quien por su lado. Esto no es el modelo bíblico, esto no es ser una sola carne, esto no es entregarse el todo y por el todo. Fijaros que
el concepto de una sola carne también habla de intimidad profunda. Intimidad en el concepto más amplio de que todo lo que tú quieres es lo que yo quiero. Y no como con telepatía de que estemos de acuerdo, sino que en ese día a día, en ese compartir, en ese charlar, en ese debatir, nos estamos amoldeando y adquirimos el uno la visión del otro, el otro la visión del uno, y ante los ojos de Dios somos uno solo, ¿no? Esto cuesta creerlo porque la tendencia social, incluso la tendencia política es al individualismo. Pasa, ¿no? Pasa que nos venden la idea de que es mejor estar solos. Oye, y no te digo que no seamos seres capaces y completos solos. De hecho, no discuto. El mismo Pablo, a quien tanto admiro, él decidió quedarse solo. Pero fijaros lo que el mismo Dios dijo en el versículo 18. ¿Qué dice? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Esto lo digo no como una opinión, lo digo porque si Dios, quien nos creó, nos dice que estando solos no estamos bien, quizás, esto es ironía, tenga razón, la tiene. Los seres humanos somos seres sociales, ¿no? No somos ermitaños. Y hoy en día quizás la sociedad, la mala enseñanza de padres a hijos que se ha perdido, por eso hay tanta gente sola y deprimida, porque no ha aprendido a compartir, no ha aprendido a construir, no ha aprendido a perdonar, no ha aprendido a encajar. Y al final, ¿qué hace? No digo todo el mundo, pero mucha gente se casa por casarse, se divorcian, quedan solos, ven que no encajan con nadie. Y esto sucede, mis hermanos, porque hemos perdido el foco. Entonces, fijaros cómo a partir del versículo 24, yo puedo entender 7 principios de un matrimonio que Dios establece. Uno, que es iniciado por Dios, lo hemos visto en el versículo 18. Ha sido Dios el que dijo, oye, no es bueno que el hombre esté solo. 2, que es una relación heterosexual. Esto queda decirlo para que hacer hincapié. Un hombre y una mujer. 3, el modelo de Dios es una relación monógama. Si bien es cierto que hay ejemplos, ¿no?, de cómo los reyes de antes tenían varias esposas. Salomón se pasó un poco varios pueblos en ese sentido. Pero el modelo de Dios es un hombre y una mujer. Hay algunas creencias sociales, unas religiones que incluso permiten, ¿no?, el tener varias mujeres en función del poder adquisitivo del hombre, ¿no? Pero mis hermanos, a Adán Dios le dio una mujer. Punto. Les decía que hay religiones que permiten que el hombre tenga varias mujeres. Y aquí en Occidente, aunque la ley no lo permite, pues se hace por el camino de atrás. Pero entendemos, yo creo que esto es una obviedad. La poligamia destruye la confianza, destruye el amor. Yo cuando medito en esto, yo digo, oye, cuando tú no confías en tu pareja, él sale a trabajar y tú te quedas en casa con zozobra, ¿no? ¿Qué va a hacer en la calle? ¿Qué va a hacer en el café? ¿Qué va a hacer con el móvil que con tanto se puede hacer? Y ya les digo yo que Dios te quiere a ti solo para tu esposa, y esposa, Dios te quiere a ti solo para tu hombre. Esto, que también parece obvio, hoy en día pues tenemos que decirlo alto y claro. La fornicación, el adulterio, la poligamia, a una familia la destruyen. Hay casos que, seguro ustedes también conocen muchos casos, de aquel hombre, aquella mujer que le falla a su marido. Dios cambia, Dios transforma, Dios perdona, pero en algunos casos esa pareja no vuelve a ser lo mismo. Y no es fácil, no voy a decir que es fácil, es una batalla que se pelea, pero es posible, porque así como he visto casos, ¿no?, de hombres y mujeres que han dañado su hogar, también he visto casos de hombres y mujeres que han seguido firmes y fieles a Dios, fieles a su pareja y fieles a sus hijos para no destruir aquel matrimonio que Dios dio. Iniciado por Dios, heterosexual, monógamo. Y fijaros lo que leímos antes en el versículo anterior, que dice que Dios tomó a Eva ¿de dónde? De la costilla. Y aquí voy a hacer un poco hincapié porque es muy común
que a veces los cristianos malinterpretemos la Biblia, ¿no? Y por eso desde fuera a veces se nos tacha de retrógrados. La Biblia dice en el Génesis que Dios tomó de la costilla. Esta parte ya la han oído ustedes, pero dice mucho de sí. Fijaros que si ustedes van más atrás, Dios hizo a los animales del polvo de la tierra, pero a la mujer la hizo de la costilla. Eso dice dos cosas. Dice que la mujer es hecha del mismo material del hombre, o sea, ante los ojos de Dios son iguales, exactamente iguales. Ahora bien, tienen roles diferentes. Y esta es la parte que quizás no hemos sabido explicar, o el mundo no has entendido, pero somos iguales con roles diferentes, y es muy diferente. Yo, digo por fortuna, yo no puedo parir. Eso es una verdad obvia. Yo no puedo parir. O sea, aunque mi esposa y yo somos iguales ante los ojos de Dios, ella tiene un rol de madre que yo no puedo asumir. Y aquí me repito como el ajo, aunque la sociedad quiera decir otras cosas. Yo me puedo parar en la cabeza, puedo patalear, puedo decir que quiero, que deseo, que lo siento, y se va a quedar en eso porque yo no puedo parir. Ahora bien, mi esposa, ella puede decir que siento que da, pero ella puede parir. O sea, hay realidades biológicas que nos muestran que somos iguales ante los ojos de Dios, pero tenemos roles diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque hay pasajes en la Biblia, como Efesios 5:22, ¿no? Por ejemplo, que dice que las casadas estén sujetas a sus maridos. Ojo, y desde ciertas iglesias se malinterpreta para pensar que esa sujeción es como yo mando, yo parto el bacalao y aquí se dice lo que yo haga, ¿no? Pero si Dios creó a mi esposa, en el sentido original, de mi costado, es porque ellos somos iguales, ¿no? Esto lo han oído ustedes. No la sacó de mis pies para yo pisotearla, ni la sacó de mi cabeza para que se enseñoree de mí, la sacó de mi costilla. Somos iguales, pero con roles diferentes. Amén. Y para dejar esto claro, miramos lo que dice Efesios 5:22. Dice, las casadas que estén sujetas a sus propios maridos, como en el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Mis hermanos, yo esta parte la tengo muy clara y quiero poder transmitírsela a ustedes hoy, es que evidentemente Dios da un mandato a la mujer de que se sujete a su marido, pero no sin decirle a su marido que la ame. Esto es importante entenderlo. Y fijaros que le dice a su marido que la ame no una, sino dos veces, en el 25 y luego en el versículo 33. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y luego en el 33 dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Claro, en ese modelo perfecto de Dios, cuando el hombre ama a su mujer como a sí mismo, ojo, amarla como a sí mismo, es que tú cuidas tu cuerpo, ¿no? Tú, si ves peligro, lo cubres, pues así tienes que amar a tu mujer. Cuando tú amas a tu mujer con ese amor profundo, con ese amor completo, es cuando esa mujer, guiada por Dios, se sujeta a ti, porque sabe que se sujeta en amor, se sujeta con la tranquilidad de que el hombre jamás va a usar esa sujeción para mal, sino la va a usar para bien, porque son una sola carne, porque son un solo equipo. Entonces debemos entender que la palabra de Dios no nos manda a hacer lo que el hombre diga porque sí, punto. Un hombre que ama a su mujer hace todo para la construcción, amén. Entonces, recapitulando, el matrimonio de Dios es iniciado por Dios, es heterosexual, es monógamo, es de igualdad porque la mujer fue tomada de el costado, pero también es una relación interdependiente. Y cuando digo interdependiente, es que yo velo por el bienestar de mi mujer y mi mujer vela por mi bienestar. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Y me pareció
es relevante que a veces hay mucha gente, muchos cristianos, que hacen mucho enfoque en un solo texto bíblico y no ven el mensaje en el contexto general de la Biblia. Si cualquiera se agarra de este pasaje que les acabo de comentar en Efesios, pues se quedan con que el hombre tiene que amar a la mujer y la mujer tiene que estar sujeta al hombre. Pero si entendemos la Biblia en el contexto más amplio, vamos a ver que ese mandamiento de amarse es recíproco. Fijaros, ya leímos Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero vayamos a Tito. Tito 2:4 nos dice que las mujeres mayores con experiencia, ¿qué dice? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Es decir, ese mandamiento de amor que se puede malinterpretar como yo te amo y tú me respetas, yo te amo y tú te sujetas a mí, tiene su matiz en Tito, que el amor es mutuo, el respeto debe ser mutuo. O sea, es una relación interdependiente, al margen de que tengamos roles naturales diferentes. El amor debe ir y venir, porque si no, no sería matrimonio, si no sería un contrato, ¿no? En el Antiguo Testamento la palabra matrimonio también se usa a veces como pacto. En Oseas, también en Malaquías se usa la palabra pacto. Y no me quiero poner romántico, porque no es el objetivo de este sermón, pero es que el matrimonio es eso, es un pacto a través del cual, de hecho, los votos que se deben hacer, o sea, mírame, yo contigo estoy a muerte, te amo, la muerte, la enfermedad, la salud, ¿no? Y, es decir, es un dar y recibir, es una relación interdependiente. Ahora bien, no es igual que una relación padre e hijo, que ahí ya entendemos que hay una relación de señorío, ¿no? El padre educa a su hijo, lo ama, su hijo también lo ama, pero le debe respeto, le debe honra, ¿no? Uno tiene la responsabilidad de educarlo, el otro tiene la responsabilidad de obedecer. La relación hombre y mujer es una relación interdependiente, con igualdad de derechos y deberes al margen de los roles que Dios nos dio. También debe ser una relación permanente, la sexta. Nosotros, a través de la Biblia, no entendemos que el matrimonio tenga caducidad. El mundo le ve la caducidad del matrimonio cuando se acaba el amor. No sé si hemos escuchado ese dicho. Y son muchos padres, muchos consejeros, que dicen que cuando se acabe el amor, pues déjelo, sepárese, divórciese. Y aquí es cuando los conceptos no son correctos. Es que el amor tiene una explicación emocional y una explicación química. Yo no soy experto en química, pero sé que hay una serie de sustancias químicas que el cerebro bota para sentirse más o menos enamorado. Eso lo sabemos todos. Todos hemos estado bajo los efectos de esas sustancias químicas que el cerebro, que algunas tantas generan. Pero es que el amor, en el sentido más amplio, el amor, como digo yo, con mayúsculas y con negrita, es algo que surge con el tiempo, con la confianza, con la entrega. Si tú evalúas el amor en términos químicos, el matrimonio no tiene sentido, porque eso se va a acabar. Con el tiempo se va a acabar. Pero Dios nos dice, en Mateo, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús los fariseos del matrimonio, Él le dice que hasta que la muerte los separe. Ahora bien, el hombre ha viciado ese concepto de matrimonio. Pero ya les digo yo que lo que Dios quiere a los que nos hemos casado es que estemos hasta el fin de los días con nuestra mujer. Y ojo, los que no se han casado, el matrimonio es un pacto con Dios, que es hasta que la muerte los separe. Que la sociedad aquí diga una cosa, que diga otra, esa es la opinión de la sociedad, ¿no? Pero nosotros, pues, es que no tenemos otra. No contamos cuentos de hadas, no decimos la opinión, hablamos lo que dice la Biblia. Y séptimo, el matrimonio es una relación especial, íntima y misteriosa. Fijaros que estábamos antes hablando de Efesios, ¿no? Efesios, en el apartado a partir del versículo 21, que dice someteos los unos a los otros, es donde habla del rol de la mujer, el rol del hombre, el sometimiento. Bendito el Señor. Pero
al final del capítulo 5, versículo 32, ¿qué dice Pablo? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué? Fijaros que a partir del versículo 28 dice lo siguiente, Efesios 5, 28. También los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto cuesta entenderlo, ¿no? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero si ama a un tercero, pues ¿por qué? Porque para Dios somos una sola carne. Humanamente nos cuesta entenderlo, pero espiritualmente, si somos una sola carne, yo te amo, me estoy amando a mí mismo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida. Todos nos sentamos a arreglarnos, ¿no? Salvo personas que estén mal de la cabeza, nadie coge su mano y se la amputa, ¿no? Nadie se muerde para hacerse daño. Todos nos cuidamos. Y así nos dice Dios que debemos cuidar a nuestra esposa, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y aquí es donde Pablo repite lo que dijo Dios mismo en el capítulo 2 de Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y es a este versículo 31, a lo que dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, que esto que nos parece una locura, que un hombre se una a su mujer, que sean una sola carne, que tengan todo en común, que los planes sean en común, que la saca sea en común, dice Pablo que es un misterio, pero lo relaciona con Cristo y con la iglesia. Y es en Cristo y en la iglesia cuando podemos ver con claridad el modelo de matrimonio perfecto. Cristo, el hombre, la iglesia, la mujer, Cristo, que deja a su Padre, deja el cielo, deja su trono, así como el hombre deja a su familia para unirse. Fijaros aquí la analogía, se sacrifica, porque claro, ese rol que nos dio Dios de Padre no es un puesto ni un sillón bonito, es un puesto de sacrificio, como Cristo se sacrificó por su iglesia. Y todos entendemos que esa palabra sacrificio es que hoy en día cuesta muchísimo. Antes comentábamos con las hermanas de que hoy en día no se quiere tener hijos, porque tener hijos es un problema. Y fijaros, yo lo digo yo las opiniones las respeto, aunque no las comparta. Pero yo digo, hay que ser muy superficial en la vida para tú, cuando pienses en hijos, pensar en eso. O sea, que tú no veas lo maravilloso de tener un hijo fruto del amor con tu esposa. Que tú no veas que es una personita a la cual tú vas a, o lo intentarás con la ayuda de Dios, educar, criar en valores, en temor de Dios, en respeto, que pueda ser alguien de bien, que pueda ser alguien que aporte a la sociedad, alguien que sea de ejemplo para tu familia, que te pueda ojalá cuidar y velar de mayor, que seas tan superficial para quedarte con el lavar pañales, bueno, lavar ya no, limpiar, y que no puedas ir a la discoteca, porque no tengo con quién dejarlos. Lo digo con respeto, pero es de superficial. O sea, que tú no veas lo profundo de tener una familia, unos hermanos que entre ellos se crían, se cuidan, se quieren, unos hermanos que apoyan a sus primos, unos hermanos que, oye, un hijo que pueda ser el inventor de una vacuna para algo, que pueda ser un hombre de bien, que tú te quedes en que no vas a tener tiempo para salir con las amiguis, es muy superficial. De ahí que a veces las profundidades bíblicas no se entiendan afuera, pero es que nosotros nos movemos en un ambiente espiritual y el tener hijos es una bendición espiritual. Si lo medimos en términos económicos y en términos tan básicos como el tiempo que perdemos, pues no, es decir, los árboles no nos dejan ver el bosque. Entonces, el mejor ejemplo de matrimonio, de entrega, es del Señor, ¿no? Todos conocemos lo que dice Apocalipsis 19:19, ¿a alguien le suena? Las bodas del Cordero, ¿no? Que es un pasaje maravilloso, que dice así. Dice que el novio está esperando a su novia, ¿no?
dio su vida por ella, dio cada gota de su sangre. Y esto lo digo en términos humanos, no figurados, ¿no? Y arriba en las bases del Cordero se unirán, ¿para cuándo? ¿Por 1000 años? No. Para siempre y por la eternidad, mis hermanos. Entonces vemos cómo esta institución que Dios implantó en Génesis 2, que es un misterio, que es compleja, tiene un perfecto ejemplo en Cristo y en su iglesia. Entonces, amados hermanos, con lo que quiero que nos quedemos hoy, quizá los que estamos aquí todos estamos de acuerdo en que lo inició Dios, todos diremos amén. Estaremos todos de acuerdo en que es una relación monógama, amén. Todos diremos que es una relación heterosexual, amén. Todos diremos que es permanente, algunos dirán amén, otros no. Pero quiero que nos quedemos quizás a veces en lo que más cuesta y que valemos nuestra vida. El matrimonio de cada quien lo conoce cada quien. Aquí no vamos a decir que notamos, no, cada quien sabe. Y no perdamos de vista que somos exactamente iguales ante los ojos de Dios, con diferentes roles. Y de que ese ser una sola carne requiere mucha entrega. Requiere que aquel cajón más al fondo de tu corazón, aquellas cosas, aquellos deseos que tú tienes, los comparta con esa persona. Muchas veces, ¿no? Se nos enseña que, bueno, que no lo entregues todo, porque si la cosa sale mal, ¿no? Es muy común escuchar consejos, ¿no? De, mira, tú no te enamores hasta que él se enamore, ¿no? O viceversa. O primero que él te diga te amo, lo que sea. El modelo de Dios es una entrega total. Jesús se entregó parcialmente, no. Jesús entregó todo. Claro, la duda, el egoísmo y el individualismo que puede decir, pero ¿y si el otro sí, sí, sí? Pero es que, hermanos, amigos, si nos quedamos con esa visión, nunca vamos a entregarlo todo. Nunca podemos, es decir, dar lo mejor nuestro, porque siempre habrá desconfianza. Ahora bien, los que no se han casado, no digo que entregarlo todo sea el primer cambio de luces, no. Pero que una vez tú has dado el paso, ese compromiso de, vale, vamos a casarnos, ponemos fecha y hora, a partir de ahí entregas todo, tu esfuerzo, tu sueño, y el sueño también, el sueño en términos de dormir, los ahorros. O sea, yo quizás porque lo he hecho, pero yo se me hace extraño eso de que, porque tengo amigos que lo han hecho así. O sea, nos casamos sí, pero esto es mío, y esta es mi cuenta, y este es mi dinero. Y ponemos exactamente lo mismo para los gastos. Digo yo, ¿y qué pasa? Si alguien se enferma y no puede trabajar, ¿qué pasa? Entonces el matrimonio se corta, porque dejó de tener ingresos y no puede poner esa mitad de los gastos. Ahora bien, si pensamos en términos económicos, es que es absurdo. O sea, eso sería una sociedad. Monten una SL. Se la monto yo, que soy asesor. Pero si usted se casa, entréguelo todo. Si ya se ha casado y guarda cosas, entréguelas todas. Y no en el sentido de entregar como despojarse, no. Es que usted está entregando para la sociedad más importante que ha montado, que es su matrimonio. No es objeto de este sermón, pero fijaros que es importante que después de Dios está su matrimonio. O sea, antes que su profesión, antes que sus amistades, antes que su ministerio, antes que sus amigos, está el matrimonio. Entonces, a esa sociedad fundamental, que consciente o no, eso ya lo sabrá Dios, usted estableció, si quiere vivir la plenitud del matrimonio que Dios estableció, entréguelo todo sin vacilar, entréguelo todo sin pensárselo, porque el matrimonio es de entrega, es de esfuerzo. Y esfuerzo continuo. Cuando se entrevista a un adulto mayor, oye, ¿cómo así han estado 50, 60 años? Todos, la mayoría, si sigo todos, pero la mayoría, van a coincidir en que es entrega, en que es paciencia, en que es tener, a veces hay que decir, negarse a sí mismo, como lo hizo Cristo, para que el otro, es que es así, o sea, no hay otra, no hay un toque mágico de ya que los dos se conviertan en superpersonas, no, es día tras día. Y para terminar esto,
les dejo un pasaje bonito, que a todos nos cuesta, pero es palabra de Dios. Y dice Efesios 4:32, sean más bien amables unos con otros, amables, misericordiosos. Y esta parte es difícil, y el diablo ataca esto que viene. Perdonándose unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Es decir, Dios no nos pide a nosotros ni a mí nada que Él ya no ha hecho. Y por eso me repito, Él ya nos enseñó el modelo de matrimonio perfecto, que es una entrega, es un perdón, es darlo todo, es algo permanente, monógamo, de igualdad. Y que Dios nos ayude. A los que no se han casado, pídanle a Dios que Dios los guíe, porque es un proyecto hasta que la muerte los separe. Y usted luego podrá divorciarse, separarse, pero ya sabe lo que la Biblia dice. A partir de ahí es usted responsable delante de Dios, de sus actos, amén. Y el Señor guía, no tengamos miedo, Dios guía. Cuando se le pide, Señor guía, me quiero esto, el Señor guía. Y escuchaba al hermano Julián decir algo importante, que es cuando tú te acercas a Dios, Dios empieza a ajustar, ¿no? Él decía como, vi aquí, el Señor está guiando. Es que eso que Él promete en su palabra. Él dice, venid a mí los que estéis cansados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Y descansar en el sentido humano y de la salvación. O sea, el Señor te ajusta, si tú te dejas, ajusta esas partes de tu vida que no caminan como debieran. Dios lo hace, pero requiere entrega. Oremos. Bendito.